quiero que hablamos la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante. Si puede, subraye ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Diga conmigo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Yo quiero compartir un tema que he titulado: para servir a Jesús, primero debes conocerle. Diga conmigo: para servir a Jesús, primero debes conocerle. Y es que hoy vamos a poner como esa escala dentro de la palabra de Dios, ¿qué tanto conocemos a Jesús? Porque si nosotros analizamos este pasaje o la vida de Jesús en su ministerio, cuando él estuvo con sus discípulos, ellos aprendían a conocerle cada vez más de una forma diferente. Y es que, ¿cuántos creen que Dios tiene cosas especiales para su iglesia este año? Amén. Hemos venido hablando de un tiempo de conquista, ¿cierto? Pero para que así sea, nosotros también tenemos que poner una parte de nosotros, un granito de arena para que se pueda dar ese tiempo de conquista. Amén. Para citar un ejemplo, quiero hablar del tema de las ventas. Cuando yo voy a ofrecer un producto, debo conocer el producto, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si yo no conozco el producto? Si yo hoy ofrezco mi producto y me dicen: bueno, ¿y para qué sirve su producto? Y si yo no sé, ¿cómo me va a ir? Mal, ¿verdad? Entonces yo puedo decir: no, es que el producto es buenísimo. Sí, pero ¿para qué sirve? No sé, pero es buenísimo. ¿Será que vamos a dar resultados? Asimismo pasa con la vida cristiana, que podemos aquí llevar años y tal vez no le conocemos en la medida que nosotros deberíamos conocerle. Dios nos alimenta cada semana y a veces lo podemos tomar de que venimos acá, nos recargamos de palabra y como que empiezan a pasar los días en la semana y como que nos vamos descargando. De pronto no tenemos esa intención de buscarle a Dios en nuestras casas, de hacer nuestro devocional, de levantarnos en la mañana y buscar de Él. Y para citar ejemplos, nosotros encontramos en la Biblia, en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 13, no lo busque, pero allí pasa algo. Dice Jesús que le preguntó a sus discípulos y dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién recuerda que le respondieron? Unos dicen que eres ¿quién? Juan el Bautista, que ha vuelto a la vida. Otros dicen que eres. Otros dicen que eres. Y otros dicen que eres alguno de los profetas.
Y tal vez se queda el conocimiento ahí, como alguno de los profetas, pero de pronto no estaba esa seguridad de conocer realmente quién era el Mesías. Finalmente, eso se queda ahí, pero vemos que adicionalmente Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y ahí es cuando entra en escena Pedro, y me imagino que él se queda mirando a los demás discípulos, tal vez sacando pecho, como mirándoles y diciéndoles, ustedes como que no saben quién es el Señor, ¿verdad? Entonces, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me imagino esta situación de Pedro, tal vez contento porque él había podido responder, pero ¿qué le responde Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y es que aquí estamos en la enseñanza, ¿verdad? Y aquí podemos contestar muy bien, podemos escuchar la palabra, pero ¿qué pasa cuando salimos y encontramos una dificultad? ¿Será que nos comportamos de la misma forma que lo hacemos acá? ¿Será que las dificultades nos permiten conocer a Jesús de una forma diferente o simplemente como que nos hacemos a un lado, como que ponemos nuestra fe en medio de la dificultad en otras cosas, ¿verdad? A veces ponemos nuestra confianza, si tenemos un problema financiero, a veces lo ponemos en los bancos, ¿verdad? Si tenemos un problema de salud, lo ponemos, bueno, no digo que no vayamos al médico, pero tal vez dejamos a Dios de últimas, ¿verdad? A veces no oramos por nosotros mismos, por nuestra salud. Y quiero poner un ejemplo, antes de entrar en materia, lo que sucedía con la mujer del flujo de sangre. Dice la palabra que ella llevaba ¿cuántos años con este problema? 12 años. Y me imagino que después de ella buscar a los médicos, buscar por uno y otro medio cómo ser sana, su última opción fue buscar a Jesús. Y ella anhelaba conocerle. Y me imagino esa situación porque en ese entonces las mujeres que tenían el flujo de sangre eran consideradas ¿qué? Inmundas. Entonces si ellas tocaban un vaso, el vaso era inmundo. Si ellas tocaban una mesa, la mesa era inmunda. Si de pronto tenían contacto con alguien, esa persona era inmunda. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que purificarse durante 7 días. Y me imagino que ella estaba atenta de cuándo iba a pasar Jesús por ahí, ¿cierto? Ella que pensó, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana, ¿verdad? Y aprendió a conocer en ese momento a Jesús de una manera diferente, a pesar de que a veces la gente piensa que porque estamos en las cosas de Dios, Él de pronto no va a ser capaz de ayudarnos en medio de las dificultades. Amén. Entonces vamos a empezar a conocer al Señor en profundidad, porque Él nos va a permitir que lo conozcamos de una manera diferente. Amén. Y es que las dificultades van a venir para el cristiano y para el no cristiano. ¿Quién sabía eso? Amén, ¿cierto? Las dificultades van a venir para los hermanos de la iglesia, van a venir para el pastor, van a venir para los siervos, para todo el mundo, ¿verdad? Porque a veces se predica en las iglesias que si usted viene a la iglesia no va a tener dificultades, ¿verdad? Y así ha pasado en muchas oportunidades. Escuchaba de un pastor que les dijo antes de la pandemia, es que este año no vamos a tener dificultades. ¿Y qué pasó? Llegó la pandemia. Y son iglesias que de pronto la gente empieza a abandonarlas porque le vendieron un evangelio que no era. Porque nosotros realmente vamos a tener dificultades. Dice la palabra de Dios que muchas serán las aflicciones del justo, pero que de todas ellas, ¿qué? Nos librará Jehová. Amén. Entonces, quiero comentar 4 circunstancias por las cuales pueden venir las dificultades. La primera, por el enemigo. Y tenemos un caso puntual en el libro de Job. Job
confiaba en Dios, sin embargo, viene Satanás y le dice al Señor que lo pongan como a prueba para saber si él realmente confía en Dios. Y Dios le permitió a Satanás esta situación, pero realmente Job supo confiar en el Señor y no fue una vida fácil, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que le tocó su familia, que le tocó su estado financiero, que le tocó su salud, que incluso la misma esposa estaba en contra de él y le dijo, mejor maldice a Dios y muérete, ¿cierto? Y el resto de la historia, pues más o menos ya la conocemos qué sucedió con él, ¿verdad? Una segunda situación por la que vienen las dificultades es por el pecado. Y uno de los ejemplos lo encontramos en la vida del rey David. ¿Él qué hizo? Él adulteró cuando estuvo con Betsabé, porque él estuvo con la esposa de Urías Eteo, uno de sus hombres de confianza en la guerra. Pero él maquinó todo esto, craneó como todo ese pecado para él estar con ella y trajo unas consecuencias durante toda su vida, ¿cierto? Adicional cometió el pecado de asesinato porque él mandó matar a Urías en plena batalla. Y cuando nosotros maquinamos todo esto, esto no queda como oculto, sino que sale a la luz. Y la misma palabra de Dios nos lo muestra cuando él se encuentra con el profeta Natán. ¿Y cómo le fue a David? Muy mal, ¿cierto? Porque él se siente descubierto. Porque dice la palabra en ese pasaje que cuando él le contó la historia de alguien que venía, iban a hacer como una reunión, él fue y tomó del ganado o la única ovejita que tenía el vecino, ¿verdad? Sin importarle que él tenía muchas. Y así le pasó en la vida del rey David. Y lo expone el profeta Natán y le dice, oh rey David, es que esa persona eres tú. ¿Y cómo quedamos nosotros frente cuando estamos expuestos ante el pecado? Muy mal, ¿cierto? Una tercera circunstancia es cuando tomamos decisiones equivocadas. Y cada acción que nosotros tengamos va a traer ¿qué? Una consecuencia, una reacción, ¿verdad? Y un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Sansón. Porque a él le dijeron, no se meta con una mujer filistea. Pero realmente como que a él le gustaban las mujeres filisteas, ¿verdad? Y empezó a vivir circunstancias en su vida muy duras. A él terminaron ¿cómo? ¿Cómo terminó la vida de él? Él terminó ciego, le sacaron los ojos, ¿verdad? Terminó encadenado, terminó muy mal por causa de esa mala decisión que había tomado en su vida. Y bueno, vamos a repasar. Entonces dijimos que viene por varias circunstancias las dificultades. La primera, por el enemigo. La segunda, por el pecado. La tercera, por las malas decisiones. Y la cuarta, por la obediencia. O sea, como que no les gustó, ¿verdad? Quedamos como callados. Pero realmente van a venir circunstancias por causa de la obediencia. Cuando uno decide servir al Señor, al enemigo no le va a gustar, ¿verdad? Al enemigo le gusta más que de pronto vengamos a la iglesia, pero de pronto no comprometernos mucho, ¿verdad? De pronto no, está bien, vaya a la iglesia, pero mejor de lejitos, no se comprometa mucho, ¿sí? A veces él nos puede llegar a manejar como marionetas, que vaya a la iglesia, pero cuando salga de allá, siga su vida normal. Pero cuando nosotros realmente decidimos servirle al Señor, a Él no le va a gustar. Y Él nos va a poner trabas en el ministerio por este tipo de causas. Hay muchas personas que dejan hasta de congregarse cuando viene la dificultad, ¿verdad? Por eso vamos a estar estudiando este pasaje de Mateo
a ver qué fue lo que sucedió en ese momento. Amén. Entonces volvamos al pasaje de Mateo 14:22. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En otras palabras, el Señor les dijo: adelántense, ¿verdad? Y cuando yo le digo a alguien, por favor vaya adelante, ¿qué significa? Que yo voy a ir después, ¿cierto? Le digo, adelante, exactamente. Que él va a ir detrás. Y dice la palabra que Jesús los embarcó. ¿Sí han escuchado ese tema, embarcar? Me embarcó. Y generalmente lo utilizamos para decir, no es que tú me embarcaste en ese negocio. No es que yo quedé embarcado en esta relación, ¿verdad? Me embarqué en este matrimonio. ¿Y será que Jesús los dejó embarcados? ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos a ver qué pasó con esa situación de lo que estaba pasando en este pasaje. Y es que a veces podemos no obedecer al Señor de pronto evitando situaciones, pero hay tormentas que a veces nosotros no podemos evitar en nuestra vida, que por más que pasen cosas, van a venir situaciones, pero en este pasaje los discípulos van a conocer a Jesús en profundidad. Y quiero hablarles algo del lugar donde sucedían estos acontecimientos. Esto fue en el lago de Galilea, también llamado Mar de Galilea debido a su extensión. El lago de Galilea es alimentado por aguas del río Jordán, pero también por aguas subterráneas. Este lago tiene una extensión de 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Y según los expertos, los historiadores, los arqueólogos, dicen que en este lago sucede algo particular, que en el fondo del lago hay como unas rocas candentes, que en ocasiones, que no sucede a menudo, por este mismo fenómeno de las rocas se genera como una burbuja y sale como hacia la superficie. Y dicen que si se encontrara una embarcación en medio del lago, esta embarcación iba a naufragar, iba prácticamente a desaparecer casi de forma inmediata. Y bueno, dicen que una de las últimas veces que sucedió este fenómeno fue el 7 de junio de 1967. Sin embargo, yo revisando algunos archivos, miraba y dicen que el año pasado hubo una tormenta similar y muestran los videos, ahí aparecen en YouTube, porque se levantan olas de hasta 2 metros de alto. Entonces, era un fenómeno poco común que estaba sucediendo en ese entonces. Y yo les pregunto, ¿será que Jesús cuando los embarcó, él sabía lo que iba a pasar o sería que lo tomó de improviso? Él sabía y él tenía un propósito. Y quiero hacerles un comparativo porque es que a veces cuando leemos la palabra de corrido, a veces lo tomamos como superficial, pero yo quiero embarcarlos en otra situación. ¿Quién conoce el lago de Tota? Amén. Bueno, eso está muy bien porque quiero hacer un comparativo. El lago de Tota tiene una longitud de 12 kilómetros de largo. Y hablábamos que el lago de Galilea es de 21. O sea que comparado con el lago de Tota es mucho más pequeño que el mar de Galilea. Y sin embargo, cuando nosotros vamos y vemos nomás desde lejos el lago de Tota, ¿cómo lo vemos? Grande, ¿cierto? Porque a veces pensamos, no, es que en el pasaje de Jesús pasaron un lago y pensamos que era de pronto pasando allí el lago Xochagota, ¿cierto? Pero no, era mucho más grande. Y lo ancho del lago de Tota son 8 kilómetros frente a 12 que tiene el lago de Galilea. ¿Listo?
Pero vamos a tomar como ejemplo el lago de Tota para que, como ustedes lo conocen, podamos recrear esta escena. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que Él los embarcó antes de que cayera la noche, ¿verdad? Y dice, vamos a mirar el pasaje paralelo en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 19 de Juan, dice lo siguiente. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Entonces dice que remaron como ¿cuántos estadios? 25 a 30 estadios. Y si nosotros hacemos la conversión para los matemáticos que hay por acá, dice que habían remado 25 a 30 estadios. Cada estadio equivale aproximadamente a 200 metros. Digamos, multiplicado por 30 estadios, ¿cuántos metros nos dan? 6.000 metros, ¿verdad? Y convertidos a kilómetros, 6 kilómetros. Muy bien, estamos bien en matemáticas. Y todo esto que les estoy explicando es para decirles que estaban en la mitad del lago, como lo dice el pasaje de Mateo. Porque es que la palabra no se contradice, ¿sí? Se va complementando con los dos pasajes. Dice el versículo 25 del libro de Mateo: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La Biblia dice que estaban ¿en qué vigilia? En la cuarta vigilia. Y en ese entonces las vigilias empezaban a contarse desde las 6 de la tarde y cada una duraba 3 horas. Entonces, la primera vigilia arrancaba de 6 a 9. De 9 a 12 de 12 a 3. Y de 3 a 6, la cuarta vigilia. O sea que aproximadamente, si Jesús los embarcó antes de que oscureciera, aproximadamente, si estaban en la cuarta vigilia, o sea, de 3 a 6 de la mañana, me imagino, pongámosle que eran las 4 o 5 de la mañana, porque todavía me imagino que no había amanecido, habían remado aproximadamente ¿cuántas horas? Sí, como 10, 11 horas. Pongamos 10 si eran las 4 de la tarde. Amén. 4 de la mañana, perdón. Entonces, adicional dice que el viento era contrario. ¿Será que Jesús había podido quitarles el viento? ¿Ustedes qué dicen? Y adicional, dentro de los discípulos habían pescadores, ¿verdad? Entonces tenían experiencia en el mar, pero sin embargo solamente habían remado hasta la mitad, o sea, 6 kilómetros. O sea que haciendo la conversión, si eran 10 horas que habían remado y solo habían avanzado 6 kilómetros, o sea que ¿cuántos kilómetros habían avanzado por hora? ¿O cuántos metros? Aproximadamente 600 metros en una hora. Cuando nosotros salimos a caminar, ¿cuántos kilómetros podemos caminar en una hora? Unos 5, 6, dependiendo, ¿no? Y tan solo habían podido remar 600 metros. Entonces, volvamos a recrear la situación. Nos embarcamos hacia el lago. Y no en una embarcación de motor, como nosotros lo hacemos, ¿cierto? Porque nosotros nos vamos a pasear al lago de Tota. Pagamos por un viaje en una lancha con motor para que nos den un paseo a plena luz del día, ¿cierto? Con nuestras gafas de sol, contentos. Pero la situación que yo quiero mostrarles es esa. Hagamos de cuenta que vamos en esa barca remando con 11 compañeros más porque iban los 12 discípulos y que adicionalmente el viento era contrario. ¿Cómo va nuestro viaje? Como terrible. Adicional que se dé este fenómeno de la tormenta, que cuando vayamos en medio del lago, en plena oscuridad de la noche, empiece a levantarse en olas de 2 metros. ¿Cómo está nuestra situación en ese momento? Entonces, pues es algo
complicado, ¿cierto? Y vamos entendiendo el pasaje de realmente qué estaba sucediendo en ese momento. Y quiero que analicemos también qué pasaba en el contexto de este pasaje. Antes de que sucedieran estos hechos, dice la palabra que fue la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y me atrevo a pensar que los discípulos esa tarde estaban como en su zona de confort, como descansados, ¿cierto? Porque fueron alimentados. Dice la palabra que ¿cuántas cestas sobraron? 12 cestas, ¿verdad? ¿Y cuántos discípulos eran? 12. O sea que prácticamente antes de que Jesús despidiera a la multitud, me imagino que cada uno dijo, yo me voy con mi cesta para la casa, ¿verdad? Y habían sido alimentados. O sea, al estilo cuando nos hacen la despedida en las empresas de fin de año, que nos alimentan y adicional salimos felices con nuestra ancheta, ¿verdad? A mí no me hicieron eso el año pasado, pero ha de ser bonito, ¿verdad? Y entonces, a veces es necesario que salgamos de esa zona de confort. Pero continuemos con la historia. Dice el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, ¿y qué dijeron? Un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Él dice que había subido al monte a orar, ¿verdad? ¿Y será que él sabía todo lo que estaban padeciendo? Amén. ¿Y será que no era mejor si él hubiera venido a rescatarlos en la primera vigilia? Y él a veces permite todas esas situaciones para que realmente le conozcamos en profundidad, que es el tema que estamos estudiando. Cuando Jesús nos hace pasar por esas dificultades, Él tiene un propósito con nuestras vidas. Y a veces sentimos que como que se agudiza la tormenta y como que las cosas no van a calmar, ¿verdad? Y hay algo puntual que se creía en este tiempo con el tema de los fantasmas. Decían que cuando a alguien se le aparecía un fantasma con forma humana y que era parecido a uno de sus amigos, que el próximo en morir iba a ser esa persona. Entonces como que todavía se nos agudiza más nuestro viaje, ¿cierto? Entonces continuemos en nuestro viaje. Estamos en la hora más caótica, donde la noche es más oscura, porque dicen que cuando va a amanecer se hace más oscura la noche, ¿cierto? Y ven un fantasma. Entonces ahora imaginémonos en esa situación nosotros en pleno lago y se nos aparezca un fantasma. Terrible, ¿verdad? Y es que cuando pasamos este tipo de cosas, a veces como que distorsionamos a Dios, ¿verdad? A veces no lo vemos como realmente es. Y empezamos nosotros como a renegar contra Dios cuando estamos en medio de las dificultades. Decimos, pero ¿por qué Dios permite las dificultades? ¿Por qué Dios permite que hayan terremotos? Pero ¿por qué si yo sirvo en el ministerio, por qué tengo dificultades? Pero ¿no será que Dios quiere enseñarnos cosas grandes y que salgamos de esa zona de confort? Entonces, vayamos al versículo 27 y 28. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Diga conmigo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús aquí vemos que se presenta como el yo soy, como nuestro Salvador,
porque él vino cuando estaba orando en el monte, se aparece allí a sus discípulos y se presenta como el yo soy, como nuestro Salvador. Y eso es lo que Jesús quiere, que lo tomemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. No solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Y Señor significa el dueño absoluto, que si Él ordena, yo voy a obedecer. En el versículo 29 dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver al fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor en medio de la dificultad? Volvamos a la escena. ¿Nosotros nos hubiéramos atrevido a salir de la barca en esa situación? Yo personalmente no. Yo creo que me hubiera aferrado a esa barca y yo hubiera dicho, de aquí nadie me despega hasta que ya me muera, ¿verdad? Y yo creo que a veces no nos atrevemos a eso. Pero Pedro, él sale de la barca y empieza a caminar. ¿Y qué pasa? Tuvo miedo. ¿Y ahí qué pasó? Cambió la situación, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso en la vida cristiana. Cuando tenemos a Cristo Jesús, cuando ponemos nuestra mirada en Él, vamos bien. Pero ¿qué pasa cuando nos descuidamos? Cuando nos ponemos a mirar hacia los lados. Nos hundimos, ¿cierto? Perdemos la fe, se nos desestabiliza la barca. Y ahí es cuando Jesús va a ellos, en el versículo 32, y dice, y ellos subieron a la barca y se calmó el viento. Cuando Jesús sube a nuestra barca, le da estabilidad. Cuando Jesús viene a nuestra vida, le da estabilidad. Dicho de otras palabras, sin Jesús en nuestra vida, no somos nada, no tendremos la estabilidad. Y ahí es cuando los discípulos comienzan a verlo ya de otra forma. Antes lo veían simplemente como ¿qué? Como un profeta, ¿verdad? Y aquí ya lo ven de una forma diferente. Dice en el verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, ¿qué le dijeron? Verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Y es necesario que le reconozcamos como el verdadero hijo de Dios. No solamente como lo que hemos creído superficialmente, sino como el verdadero hijo de Dios, que a pesar de que pasemos por dificultades, tormentas y situaciones difíciles, Él siempre va a venir en nuestra ayuda como Él lo hizo. Adicionalmente, hay una particularidad de este lago que es llamado de acuerdo a la ribera donde uno esté. Entonces, a este lado se llamaba el mar de Galilea, pero al otro lado se le llama el lago de Genazaret. Y esta palabra viene del hebreo Gan o Sheret, que significa jardín de las riquezas. O sea que cómo fue la situación cuando ellos pasaron al otro lado del lago. Fue un mejor estado que en el que arrancaron, ¿cierto? Que a pesar de que Jesús los saca de su zona de confort, ellos pasan toda la situación, pero finalmente llegan a ese jardín de las riquezas, que es lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere para nosotros en nuestra vida. Y vemos también que cuando Jesús entra a nuestra vida, se empiezan a acelerar los procesos. Si nosotros analizamos el libro de Job, habla 42 capítulos de la situación que estaba viviendo Job, de todo lo que pasó, todo lo difícil, y tan solo 2 del momento en que vino el cambio para su vida. Y es que Dios acelera el proceso cuando decidimos confiar realmente en Él. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cuántos años duraron en el desierto?
40 años. Y realmente los expertos dicen que si hubieran caminado directamente hacia la tierra prometida, aproximadamente hubieran sido 11 días y medio, ¿verdad? Y a veces duramos tiempo en ese desierto porque no hemos decidido poner nuestra mirada en Él. Que realmente confiemos, que a pesar de que vengan situaciones muy difíciles para nuestra vida, podamos confiar en Él y podamos realmente rendir nuestra vida a Dios. Sé que estamos pasando tal vez los últimos tiempos, porque ya vemos lo que dice la palabra, que son tiempos difíciles y que cada vez la situación va a estar peor. ¿Y por qué no empezar a confiar más en Dios para que nosotros podamos servirle? Para que Jesús nos use de una forma especial, porque a veces ni siquiera compartimos la palabra con nuestra familia. A veces como que yo vengo acá, pero no le hablo a los demás. Y a veces como que tampoco los hechos, nuestra forma de ser, como que no habla bien de nosotros afuera, ¿cierto? Cuán agradable es cuando a uno le dicen, a veces sin estar uno hablando, pero usted es diferente, usted tiene algo. Y eso es muy agradable porque quiere decir que estamos reflejando algo de la gloria de Dios, amén. Por eso quiero que hoy pongamos toda nuestra confianza en Dios, que le busquemos de todo corazón, que como la serie que estamos estudiando, que si queremos tener un tiempo de conquista, tenemos que buscarle a Dios de una forma diferente, que a pesar de que vengan esas 1000 circunstancias en nuestra vida, tomemos esa decisión, porque escuchamos la palabra, pero a veces no hemos tomado una decisión real y verdadera. Y Dios tiene cosas maravillosas para su iglesia. Él quiere desarrollar ministerios grandes para Él, ministerios de alabanza. Y ahí están los instrumentos. Y Dios quiere tener adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad. Amén. Y para concluir, dice la palabra que cómo terminaron los discípulos adorándole, ¿cierto? Y es que debemos darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor, que a veces venimos solamente a escuchar la palabra, o traíamos una mala costumbre de la iglesia tradicional, que decíamos, no, yo desde que llegué al Evangelio ya con eso tengo, ¿cierto? ¿Habían escuchado? Por eso quiero que terminemos adorando a Dios, porque vienen tiempos bonitos donde Él nos va a permitir poner nuestra confianza en Él, que realmente dispongamos nuestro corazón para adorarle de una forma especial. Amén.